Gracias a Judith Solano por la Catrina. Muchas gracias por ese trabajo y quiero darle la bienvenida con mucho gusto a Fabiola Guarneros. Qué gusto, Fabiola. A ver, cuéntanos, 68. ¿Las verdades o mentiras a medias? Es tu colaboración el día de hoy. Aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Te escuchamos. Gracias, Fer, un saludo a ti y a todo nuestro auditorio. Y sí, hoy pues es un día importante porque se conmemora 50 años del clímax del movimiento del 68, es decir, un episodio más que fue la matanza en Tlatelolco, pero el movimiento del 68 empezó en julio y el 21 de julio, para ser precisos, con el conflicto estudiantil. Y fue un gran proceso, fue un año que marcó varios cambios en la historia, no solo de la sociedad, sino también en la historia política, en la historia económica, en la historia incluso de la modernidad y de lo que hoy somos como mexicanos. Y en estos 50 años, desde todos estos hechos, se han realizado investigaciones, se creó una comisión de la verdad para ver qué había pasado con la matanza en Tlatelolco, quién la había ordenado, si fue complicidad de Luis Echeverría y Díaz Ordaz, o solo fue Luis Echeverría el que quiso quedar bien, o por sus ideas anticomunistas, en fin. Se han exigido que se abran los archivos, se han escrito libros, se han hecho crónicas, se han tratado de recuperar como si fueran partes rompecabezas de la historia lo que pasó con este movimiento. Y fíjate que 50 años después, Fer, no hay claridad sobre quién ordenó la matanza, por qué pasó con los desaparecidos. Tenemos todavía distintas cifras en el número de muertos. Entonces, con el recuento del día a día, desde el origen histórico de este conflicto estudiantil que, como les decía, empezó el 21 de julio del 68, Excelsior fue tomando la investigación, ahora sí periodística, hemerográfica, de lo que sucedió en esos días de ese año. Y además, se fue al Colegio de México, el reportero Andrés Becerril hizo un excelente trabajo de búsqueda minuciosa en cada uno de los archivos del periódico Excelsior, ahí en la hemeroteca. Fue al Colegio de México, donde se empezaron a abrir, ellos se metieron, investigadores especialistas, a los archivos que se pudieron abrir del 68 del Archivo General de la Nación, y empezaron a tratar de armar este rompecabezas. Y fíjate que se encontraron cosas bien importantes que les quiero compartir rápidamente. Primero, los pretextos para aplastar este movimiento estudiantil fue que el gobierno mexicano convirtió la celebración de los Juegos Olímpicos del 68 como el supuesto objetivo prioritario del movimiento estudiantil. Es decir, se le hizo fácil olvidar las protestas de los estudiantes, los reclamos de mejores maestros, mejor academia, justicia, seguridad, y dijo, no, estos muchachitos subversivos lo que quieren es desestabilizar las Olimpiadas que vamos a tener, y empezaron a mandar telegramas a los diplomáticos y embajadas y consulados y representaciones diplomáticas de México en el mundo para decir que era eso, que no había pasado nada y que el objetivo justamente era boicotear la celebración de los Juegos Olímpicos. También empezaron a filtrar que estos jóvenes, ellos les llamaban rebeldes, comunistas, querían atentar contra el presidente Gustavo Díaz Ordaz, o de plano un golpe de Estado, ¿no? Y que era orquestado por comunistas. Y con estos elementos, sin ninguna prueba sustancial, la administración de Díaz Ordaz, y al menos también un poco de la que le tocó a Luis Echeverría, justificaron la matanza de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. El 27 de julio del 68, fíjense, estamos hablando de julio, antes del 2 de octubre, públicamente el general Luis Cueto Ramírez, jefe de la Policía Preventiva del entonces Distrito Federal, acusado por los estudiantes de ser represor, direccionó hacia los Juegos Olímpicos el interés de los jóvenes. Cueto Ramírez los calificó así, y esto lo leo textual de estos archivos y telegramas desclasificados que ya podemos empezar a conocer, y dice: como un movimiento subversivo que tiende a crear un ambiente de hostilidad para nuestro gobierno y nuestro país en víspera de los Juegos de la Olimpiada. Estos jóvenes quieren boicotear las Olimpiadas. Así lo escribieron, fíjense, estamos hablando de julio, agosto, septiembre, 3 meses antes justamente de la matanza en Tlatelolco. Es decir, las autoridades ya estaban creando el escenario para que el movimiento estudiantil fuera visto ya con recelo, con reproche por la sociedad, porque aparentemente trataban de impedir los Juegos Olímpicos.
18 años después, Fer, en mayo de 1986, el jefe del Estado Mayor Presidencial, Luis Gutiérrez Oropesa, también desarrolló la hipótesis, más bien la alimentó, la misma hipótesis, que los estudiantes en realidad lo que querían era sabotear los Juegos Olímpicos que el Comité Olímpico Internacional había otorgado a México en octubre de 1963. Es decir, antes de la matanza del 2 de octubre ya era la percepción. Años después, 18, se mantuvo. Y todavía no sabemos exactamente por qué fue ese odio, esa incapacidad de atender la demanda estudiantil para volcarla en este odio. Después, a los chicos ya les pisaban los talones a todos los participantes de del movimiento. Entre el 22 y el 31 de julio del 68, los sistemas de inteligencia del gobierno lograron concentrar los nombres de estudiantes que participaron en el conflicto estudiantil y que después se convirtieron en los alumnos históricos de ese movimiento. En esa primera lista de estudiantes relacionados con los albores del conflicto que tuvo el clímax, como yo les digo, en Tlatelolco, fue hecha ya pública, eso es muy importante, a través del proyecto Archivos del Autoritarismo Mexicano, que está presentado por el Colegio de México para que ustedes lo busquen y a quien le interese este tema lo pueda buscar ahí directamente. Entonces, a estos alumnos ya se les identificaba y estaban Marcelino Perelló, pero ellos lo nombraban como Marcelino Pereiro, es decir, no tenían ni la conciencia de quién, solo iban, investigaban, escuchaban, se metían a las reuniones de los estudiantes y así escribían. Está un tal Marcelino Pereiro. También aparecía Gilberto Guevara Niebla, que hoy lo conocemos, pero ahí le pusieron Gilberto Guevara Nieblas. Luis González de Alba, Miguel José Yacamán, Salvador Martínez de la Roca, conocido como El Pino. También aparecían integrantes del Partido Comunista o de aquellas juventudes mexicanas como Arturo Martínez Nateras, Arturo Sama, a quien lo nombraban como Arturo Sama, con S y con MA, es decir, no sabían bien quiénes eran, solo escuchaban y así los comentaban, ¿no? En el documento de 6 hojas, identifica a los estudiantes no solo con el nombre, o sea, ya sabían quiénes eran, sino también a la escuela a la que pertenecían y al grupo de amigos o al grupo de subversivos, ellos le llamaban, que consideraban muy peligroso. Además, en estos tiempos hacían como los perfilitos de qué les gustaba, dónde se reunían, qué música escuchaban, cómo vestían y todo eso. También hay otra investigación muy padre sobre los hermanos García Reyes, que es el símbolo de la lucha estudiantil. Esta historia es bien interesante, Fer, porque son 3 hermanos, José Efraín, Jaime Cuauhtémoc Arturo y Oralia García Reyes, que eran alumnos del Politécnico. Recuerden que para muchos historiadores el movimiento estudiantil del 68 no solo se gesta en la UNAM, realmente quien impulsó, quien buscó, también muy protagónicos fue el Politécnico Nacional. Entonces, estos alumnos, los hermanos, estaban en la Escuela Superior de Economía, los otros 2 iban a la Vocacional 7 junto al Tlatelolco. Y Oralia fue una de las primeras mujeres del movimiento estudiantil en ir presa. Ella fue arrestada minutos después del 29 de julio del 68, estuvo en Lecumberri también. Ese día el ejército entró a la preparatoria de San Ildefonso ahí fue, ¿se acuerdan? El bazucazo. Entonces, son historias de estos 3 personajes también que de repente pasan desapercibidos, pero son hermanos que desde la vocacional, que desde la Escuela Superior de Economía también empujaban el conflicto. Y otro tema muy importante es que hubo un protector de Ariana Falachi. ¿Se acuerdan de la periodista de Oriana Falachi? Bueno, pues resulta, claro. ¿Sí te acuerdas, Fer? Bueno. Sí, por supuesto que resultó, entiendo que era un policía, no un MP. ¿Cómo estuvo eso? A ver, cuéntanos esa parte de este agente judicial. Pues fíjate que resulta que este agente judicial que tomó la declaración de Manuel Gómez Muñoz el 3 de octubre había sido destituido por la Policía Preventiva en 1959. Este policía fue el encargado de tomar la declaración de Manuel Gómez. Él era estudiante del Conservatorio Nacional de Música y a él le tocó proteger a la periodista italiana Oriana Falachi de todas las investigaciones, de toda la matanza, de toda la persecución. Y resulta, hoy lo podemos decir,
que era un ministerio público patito, Fer. O sea, para que nunca se presentaran las denuncias, para que no se investigaran. Y en fin, esto es parte de este recorrido histórico, que son esas otras cachitos que nos van permitiendo armar un rompecabezas y que 50 años después, esta es mi conclusión, decimos, híjole, cambió en mucho nuestro México la visión, dejaron los estudiantes de ir de traje y corbata y sombrero, las chicas de falda, tacones y medias para vestirse, incluso entró el modo del hipismo, todo esto, pero las demandas siguen siendo lo mismo. Hoy, como hace 50 años, tenemos que hacer comisiones de verdad para conocer qué pasó con ahora los estudiantes de Ayotzinapa. Hoy también tenemos que seguir con los mismos reclamos, justicia, seguridad, y sobre todo seguridad y protección para los estudiantes que hoy son víctimas de asaltos, secuestros, levantones, feminicidios, Fer. Me quedé verdaderamente ahora sí que con la oreja cuadrada con tu recuento de daños. Fabiola Guarneros, te felicito, qué gran colaboración el día de hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Te llevaste las palmas. Increíble la forma en la que narraste todo esto, cómo cierras con Oriana Fallaci, que es un personaje muy importante en esos momentos, sí. Y esta última reflexión que haces, ¿dónde estamos parados, no? ¿Dónde estamos parados si seguimos exigiendo exactamente lo mismo y nada más no hay manera de que podamos, parece, lograrlo? Por cierto, antes de despedirnos, mi querida Fabiola, te recomiendo, hay un libro, hay muchos libros de Oriana Fallaci, pero hay uno que a quienes somos mamás y papás también con esa sensibilidad o tías o en fin, que tengan mocosos a la redonda, lo que significa un niño, lean Cartas a un niño que nunca nació. Ay, sí. Cartas a un niño que nunca nació. Es un libro verdaderamente, mira, lo recuerdo y me pongo todavía así, se me eriza la piel, de Oriana Fallaci, no se lo pierdan, entre otros tantos que hay. Ahorita me vino a la mente esa sugerencia. No, pues muchas ¿Qué más, gracias, mi querida? Fer. No, gracias, Fabi. Voy al fin de semana a comprarlo porque sí me interesa y un abrazo fuerte. Ya estás, desde Puebla con mucho cariño.